Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. Les comento que recientemente terminé de leer este excelente libro que se llama ¿Son los mormones cristianos?, escrito por Stephen E. Robinson. Junto con esto, y debido a que veo siempre comentarios de las demás iglesias cristianas en las que dicen algo así, que la iglesia mormona no es cristiana, y fíjense, se me hace interesante que no se dan cuenta de que la iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Por lo tanto, en este video compartiré la lectura de este libro con ustedes para que puedan disfrutar del libro. Al final de esta serie, se me hace que habrá un regalo para ustedes. Luego les contaré más sobre eso. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así recibirán una notificación cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que puedan aprovechar y ver los otros videos que se encuentran aquí en este canal para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y también varios estudios más profundos dentro de las escrituras. Ahora comencemos con la lectura de este libro. Son los mormones cristianos. Vamos a empezar con el prefacio. Espero que a ustedes les guste la lectura. Prefacio. En julio de 1986, un grupo de cristianos evangélicos y de ex mormones llevaron a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Lago Salado y subsecuentemente presentaron una petición a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, exigiéndole que cesara de referirse a sí misma como Iglesia Cristiana. Dicha petición había sido firmada por 20.543 personas de 49 estados y 31 países. La reacción que esta petición causó en Utah, el estado de Utah, fue de una considerable consternación. Después de todo, los santos se preguntaban, ¿no es acaso el nombre de la iglesia de Jesucristo, de los santos en los últimos días? ¿No es el libro de Mormón otro testamento de Jesucristo? Los santos de Utah sacudían sus cabezas y se preguntaban cómo era posible que alguien pudiera seriamente dudar de que los santos de los últimos días fueran cristianos. Durante varias semanas, cartas sobre el tema, dirigidas a los principales diarios de Utah, claramente indicaron que la petición había agitado fuertes sentimientos en ambos sectores de la cuestión. Ataques y defensas, devociones y vituperios fueron desplegados en la controversia, pero hay poca evidencia de que alguna de las partes haya entendido realmente los temas básicos involucrados. La acusación de que los mormones no son cristianos puede asombrar a los santos de Utah, quienes la escuchan rara vez o, si lo hacen, la descartan como algo demasiado tonto como para ser considerado seriamente. Pero en aquellas áreas donde los santos de los últimos días son una minoría, esta es la crítica más frecuente a la iglesia y a sus doctrinas. En general, aun estos santos encuentran el cargo incomprensible y sin comprensión es muy difícil ofrecer una respuesta coherente. Se espera que este libro cumpla dos funciones: hacer comprensible a los santos de los últimos días la acusación de que ellos no son cristianos y ayudarles a formar una respuesta inteligente e informada contra dicha acusación. Sin embargo, este libro no tiene el propósito de proveer
municiones para aquellas almas contenciosas que desean mantener una guerra de palabras con antimormones, pues el espíritu de contención nunca es cristiano, como vemos en Doctrina y Convenios 10:63. No es mi propósito en estas páginas probar o siquiera sostener que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es verdadera o que sus doctrinas son correctas, aun cuando yo creo en ambas premisas. Trataré preferentemente de mostrar por qué los argumentos usados para excluir a los santos de los últimos días del mundo cristiano son erróneos. El principio motivador detrás de la mayoría de mi hipótesis no será la rectitud, sino la equidad. Lo que es blanco para uno es blanco para el otro. Esto es, si San Agustín o Lutero o Juan Pablo II pueden expresar opiniones o sostener creencias que difieren del resto de la corriente cristiana y todavía ser considerados cristianos, entonces José Smith y Brigham Young no pueden ser descalificados para ostentar dicho nombre cuando expresan opiniones iguales o similares. Si la diversidad teológica o eclesiástica puede ser tolerada entre la mayoría de las iglesias cristianas sin la acusación de no ser cristianas, entonces diferencias de la misma clase o hasta un grado similar deberían ser toleradas a los santos de los últimos días. Esto simplemente es una cuestión de ponerse en el mismo nivel. En otros tiempos, denominaciones protestantes y católicas se acusaron entre sí, cada una declarando que la otra u otras no eran cristianas. Pero en los casi 500 años transcurridos desde la Reforma, católicos y protestantes se han acostumbrado los unos a los otros y, con la excepción de ciertos grupos fundamentalistas, están dispuestos a tolerar las diferencias entre ellos. Ven estas diferencias como, entre comillas, de la familia y se llaman entre sí cristianos en forma genérica, aunque discrepen con las doctrinas del otro. El problema radica en que los santos de los últimos días hemos estado presentes solo en los últimos 160 años desde que este libro se escribió, o cuando este libro se escribió, ya son más o menos unos 210 años, perdón, 190 años, y las antiguas denominaciones aún no se han acostumbrado a nosotros y aún no nos extienden las mismas cortesías y tolerancias que ahora se brindan automáticamente unas a otras. Sostendré en las siguientes páginas que a menudo los santos de los últimos días son víctimas de un doble parámetro teológico, siendo clasificados como no cristianos por opiniones y prácticas que son libremente toleradas entre las denominaciones mayoritarias. Cuando este es el caso, debo insistir en que los cargos no son solo injustos, sino erróneos, porque si una persona A tiene una opinión con la cual otros cristianos no concuerdan y esa persona A todavía es cristiano en opinión de otros, entonces una persona B no puede ser declarada no cristiana por mantener la misma opinión. Lo que es blanco para uno es blanco para el otro. Ningún cristiano honesto, mormón o no, estaría satisfecho con los resultados obtenidos por jugar con ventaja o por usar una doble parámetro teológico. Muchos razonamientos complejos y aun contradictorios son presentados por aquellos que excluirían a los santos de los últimos días de la familia de iglesias cristianas. Estos argumentos generalmente entran en una de 6 categorías básicas. Número 1,
exclusión por definición. Número 2, exclusión por deformación. Número 3, exclusión por uso de apodos. Número 4, exclusión tradicional o histórica. Número 5, exclusión bíblica o canónica. Y número 6, exclusión doctrinal. En cada una de estas amplias categorías hay ciertas presunciones sutiles sobre la naturaleza, historia y doctrina de la religión cristiana que deben ser definidas y examinadas antes que las exclusiones basadas en ellas pueden ser consideradas. Encuentro que en un examen cuidadoso, estas presunciones y o argumentos resultan ilógicos o injustos. El lector notará que cuando he usado ejemplos e ilustraciones de la antigüedad, las mismas son tomadas únicamente de fuentes consideradas cristianas ortodoxas y no de fuentes gnósticas, ah, ah, marcionitas, maniqueas u otros escritos heterodoxos. También al referirme a autoridades modernas, solo he citado a destacados eruditos no santos de los últimos días, cuyo trabajo es ampliamente conocido y respetado. Generalmente, a peritos con consenso en su campo. El lector encontrará que no se ha adornado el tema citando a, entre comillas, autoridades excéntricas, tanto antiguas como modernas. En los siguientes capítulos usaré los términos ortodoxo y ortodoxia para referirme a la corriente cristiana tradicional. Esto es por mera conveniencia y no indica que yo acepte el cristianismo ortodoxo como teológicamente correcto o que acepte implicación alguna de que los santos de los últimos días son en sentido estricto heterodoxos. Por último, deberá entenderse que no hablo oficialmente por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o por la Universidad de Brigham Young, aun cuando creo que las opiniones aquí expresadas tienen un sólido fundamento, soy el único responsable por ellas. Bueno, hermanos, este es el prefacio del libro. ¿Son los mormones cristianos? En el siguiente video vamos a leer el capítulo 1 que se llama Exclusión por definición. Ahí en la pantalla pueden ver el índice de temas para que lo vean y para que puedan ver qué es lo que vamos a tratar en este libro. Espero que lo puedan disfrutar. Este es el final del primer video de este libro, de la lectura del libro ¿Son los mormones cristianos? Sobre lo que escribió el hermano Robinson, entiendo que solamente fue un prefacio, algo corto, pero díganme, hermanos, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó o qué fue nuevo para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan animarse a estar atentos a los capítulos que saldrán en estos días con respecto a este libro. Son los mormones cristianos. Inviten por favor a sus amigos y a sus familiares que vengan al canal para suscribirse y para poder disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí en este canal. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, este argumento de que si los santos en los últimos días son cristianos o no. Van a estar muy sorprendidos con respecto a toda la información que les voy a compartir al leer este libro. Nuevamente un libro excelente, escrito por Stephen E. Robinson, quien era profesor de BYU. Perdón.
Mis queridos hermanos, cuídense mucho, que tengan un excelente día el día de hoy y nos veremos en el próximo video. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Cuídense. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.